Damos comienzo a la solemne sesión oficial de recepción del excelentísimo señor doctor Sir James Mirrlees, como académico correspondiente para el Reino Unido. Al excelentísimo señor secretario, tenga la bondad de acoger y acompañar al nuevo académico y a sus introductores, doctor don Mario Agué Hortal y doctor don Ramón Poch Torres. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso en la Academia? ¿Prometéis, por vuestro honor, guardar su estatuto y trabajar por ella, defendiéndola y aportando vuestra cooperación? En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, confirmamos solemnemente vuestro nombramiento de académico correspondiente para el Reino Unido. It's a great honour to be invited to be an academician of the Royal Academy of Economic and Financial Sciences. I'm most grateful for the privilege and happy at the duty of representing the United Kingdom in the Academy. So signal an honour deserves a speech addressed to a large theme. I've decided to talk about the current and future shape of the world economy. Not something I usually dare to guess about, but I'm going to discuss possibilities for the future rather than making firm predictions. And I'll be looking at some of the problems that governments will have to deal with if things go as I expect. There is considerable inequality within countries, but and this is not a claim that everybody would accept, the greater inequality is inequality among nations. We can assess how big that is by looking at per capita gross national income, known as GNI, and estimated in international dollars, which try to allow for differences in price levels in the different countries, and measure in US dollars of 2005. So measured, per capita GNI of countries ranges from less than $400 a year at the bottom to maybe as much as $100,000 actually in the Persian Gulf. The USA and Hong Kong have more than 50,000. Spain, a number of other European countries have around 30,000. China rapidly approaching 10,000, may have got there, while India is approaching 4,000, but more slowly. Nigeria well under 3,000, and many African countries below 1,000. Let me tell some economic history as it should have been, but was not. New techniques of production are invented, both engineering techniques and new ways of organizing the workplace and workflow, notably in the form of factories. These increase the rate of return available to industrial investment and encourage the accumulation of productive capital. In general, with prices and wages market determined, more capital means higher wage rates. That seems to have been quite a slow development in the 19th century. Everything happened more slowly in these days. As a result of increasing wages, the rate of return will be lower than if wages had remained static. In fact, that tendency was offset by continual improvements to technology. In countries without investment, the best technologies should also be available. There, wage rates would not increase, and consequently the rate of return
would be higher than in the growing country. Capital, therefore, should flow out of these first developers to other countries where the wages were lower, increasing the demand for labour back in the initially growing countries, and wage rates should rise everywhere. This account is consistent with the observed tendency for growing inequality within the richer nations and diminishing inequality among the nations as such. If it is accepted, then the developing economies have another large problem to solve when they have solved the current crisis, if they ever do. They will need to find ways of compensating workers for falling wages, falling at least relative to average income, and probably absolutely. In fact, wages have already been falling, as I remarked, in some of the developed economies, even when average incomes are growing. And these are economies where income from physical and human capital is and will be increasing. To achieve compensation for low earners, we should look to increasingly progressive tax and transfer systems. For example, in the form of employment subsidies rather than by regulating wages and pricing low-skilled workers out of the labour market. The alternative to redistribution is to consign an increasing proportion of the population to lives with little work. I would have thought that should be unacceptable. Thank you very much. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España abre hoy sus puertas para acoger a uno de los científicos del ámbito económico más prestigiosos del mundo, el que fue profesor de la Universidad de Cambridge, James Alexander Mirrlees. La Real Academia de Ciencias de Suecia decidió el 8 de octubre de 1996 recompensar su labor concediéndole el Premio de Ciencias Económicas instituido en memoria de Alfred Nobel por sus contribuciones fundamentales a la teoría económica de los incentivos en el supuesto de informaciones asimétricas. Debemos a James Mirrlees la creación de una verdadera teoría de los incentivos. En ella se sustituye la factibilidad puramente técnica por la factibilidad compatible con la incentivación. Con ello, la teoría de los incentivos da un importante paso en el proceso de acercamiento a la realidad. Se abren entonces las puertas para una reformulación no menor de la propia teoría económica. Algunas ideas básicas se hallan presentes y son afortunadamente recurrentes en la obra de Mirrlees. En primer lugar, solo la intervención del Estado con políticas y estrategias adecuadas permite una optimización en la asignación de recursos y una redistribución de riqueza. Bajo este enfoque, James Mirrlees realiza uno de sus trabajos más originales, el estudio del tratamiento de la fiscalidad. Todo gobierno precisa información. La manera como sus servicios técnicos la obtiene condiciona los resultados. Los datos que facilitan, pues, los poderes públicos contienen una defectuosa información. No sucede lo mismo con la información que poseen los agentes económicos, quienes tienen un mejor conocimiento de las magnitudes económicas para ellos más cercanas, aun cuando la pueden esconder o disimular si con ello consiguen alguna ventaja. Este es uno de los puntos de apoyo que utiliza James Mirrlees para sostener la necesidad de reexaminar los fundamentos mismos de la teoría de la fiscalidad, incluido el propio concepto
de progresividad impositiva. Permítanme, finalmente, unas breves palabras a modo de resumen. El resultado del encuentro entre las fuerzas del sistema es que la demanda de trabajo y, por tanto, los salarios en Estados Unidos y Europa han ido disminuyendo a medida que aumentaba la capacidad de dominio de la tecnología por parte de los países emergentes. El paro es el resultado de la resistencia estructural en aceptar la reducción salarial que esa nueva competencia origina. Esta conclusión es coherente con la tendencia apuntada de que a medida que disminuye la desigualdad entre países, aumenta dentro de cada país. Coincidimos con James Mirrlees en señalar como gran reto de los gobiernos de las naciones avanzadas encontrar el modo de hacer más eficiente y justo su sistema fiscal y los otros sistemas de transferencia de riqueza para compensar a sus ciudadanos su pérdida de poder adquisitivo. La alternativa es resignarse a que una proporción creciente de la población viva con menos empleos, y esto no puede y no debe ser aceptado. Hoy es un gran día para la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Se incorpora en su seno una de las personalidades clave para comprender mejor y gestionar adecuadamente los intrincados vericuetos de los sistemas económicos sujetos a un alto grado de incertidumbre. Gracias, Sir James Mirrlees. Gracias, ilustrísimo señor, por sus trabajos. Nuestra Real Corporación le abre sus brazos con la esperanza de que su presencia entre nosotros permita ahondar más todavía en nuestro objetivo de conseguir un mundo mejor, un mundo más justo, más libre y más solidario. Muchas gracias.